Cambio climático. Todos hablan de cambio climático. Entonces, habría que hablar continuamente de ello, ya que el clima cambia constantemente. Siempre. El clima sobre nuestro planeta no fue nunca estable. Siempre ha estado en continuo cambio, y a veces de forma dramática, monstruosa. El clima sobre la Tierra representa una de las historias más interesantes para contar. Nos encontramos ahora en un lugar interesante, 2050 metros sobre los Alpes bávaros. Aquí ocurren diferentes cosas, como movimiento de placas, en este caso la placa africana que presiona sobre la placa euroasiática y ha formado la cadena montañosa de los Alpes. Y por otro lado nos encontramos claramente por encima del nivel del mar. Estamos en el medio de la atmósfera, a más de 2000 metros. La Tierra y la atmósfera no siempre fueron así. Hoy tenemos una atmósfera compuesta de un 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, algo de metano, dióxido de carbono y vapor de agua. No siempre fue así. En realidad antes era totalmente distinto. Cuando se formó la Tierra, era una bola incandescente, consecuencia del choque de rocas enormes. La temperatura terrestre era tan alta que no podía permanecer una atmósfera. Además de ello, la Tierra sufría el viento solar, compuesto de partículas con una velocidad de 2000 km por segundo, que bombardeaban sin piedad la recientemente enfriada Tierra. Y así era, por tanto, la atmósfera al principio. Sobre la composición de aquella atmósfera solo podemos hacer suposiciones. Entendemos que estaba compuesta de los materiales de la niebla primigenia, como por ejemplo hidrógeno, amoníaco, metano, pero todo ello desapareció relativamente temprano. Después vinieron enormes impactos, llegó el agua, y un impacto en concreto fue el causante de que se formara la Luna en un anillo alrededor de la Tierra a 60.000 kilómetros del centro. Entonces surgió la verdadera primera atmósfera compuesta de muchísimo dióxido de carbono, 100.000 veces más que el que hay en la actualidad, y mucho vapor de agua. Pues el impacto, o los 4 o 5 impactos responsables de que haya agua en la Tierra, fueron muy energéticos. Imagínense un bombardeo que afecta a decenas de kilómetros a la redonda. Los impactos sobre el agua la convirtieron en vapor. O sea, la Tierra estaba rodeada de un anillo de vapor de agua con dióxido de carbono. Y entonces empezó a llover. La atmósfera se agitó y el dióxido de carbono cayó a la superficie. La mayor parte del dióxido de carbono se ha perdido en las piedras. Rocas carbonatadas. Hay un ciclo de silicatos de carbono. Entonces se creó una situación que es, desde el punto de vista físico, muy interesante. Pues en aquellos tiempos, hablamos de los comienzos de la Tierra, hace unos 4.000 a 4.300 millones de años, el Sol era mucho menos brillante que la actualidad. Tenía un brillo aproximadamente el 70% del actual. Se podría suponer, pues, que la temperatura de la Tierra tendría que haber sido mucho más baja que en cualquier otra época de la historia de nuestro planeta. En lugar de eso, todos los indicios apuntan a que la temperatura de entonces era más alta que en los últimos 100.000 años aquí en la Tierra. ¿Cómo se puede explicar esto? Es la llamada paradoja de Wixam. ¿Cómo es posible que hiciera tanto calor hace 4.300 millones de años si el Sol brillaba tan poco? En teoría tendría que haberse tranquilizado todo enseguida tras los impactos y haberse enfriado poco después. Si solo el dióxido de carbono de la atmósfera primigenia hubiera retenido el calor, al desvanecerse este con la lluvia, algo que ustedes ya conocen de sobra, el efecto invernadero hubiera desaparecido y por tanto la temperatura de la Tierra tendría que haberse enfriado muchísimo hasta congelarse completamente. Bueno, pues a pesar de todo, la Tierra se calentó en vez de enfriarse. La primera vez que la Tierra se cubrió completamente de hielo fue hace 2.300 millones de años, es decir, mucho tiempo después. ¿Por qué se desarrollaron los acontecimientos de esta manera? El motivo por el cual la temperatura de la Tierra al comienzo era tan alta era por el metano.
En una atmósfera como la actual, el metano se mantiene en la atmósfera pocos decenios, al haber oxígeno y nitrógeno. En presencia de oxígeno, el metano desaparece relativamente enseguida. Sin embargo, en ausencia de oxígeno las cosas se desarrollan de manera diferente. Sabemos por materiales que había en la superficie que hace 2200 millones de años había muy poco oxígeno en la atmósfera, ya que de haberlo habido las rocas hubieran tenido una composición diferente. Y en ausencia de oxígeno, el metano perdura en la atmósfera hasta 100.000 años. Al mismo tiempo, se mezcló dióxido de carbono con hierro para dar carbonatos. Es decir, se forma una serie de reacciones en las cuales el dióxido de carbono cae a la superficie, pero el metano se mantiene arriba. El metano es un gas muy importante, sobre todo para los seres vivos que lo utilizan en su respiración. Y al principio de la historia de la Tierra había algunas bacterias que en su respiración lo expulsaban. Por ello había mucho metano en la atmósfera y ello provocaba que hiciese mucho calor. La causa es que el efecto invernadero que genera el metano es mucho más acusado que el del dióxido de carbono. Por tanto, la temperatura no hace más que subir, hasta 40 grados. Y cuantas más bacterias había que emitían metano, más calor hacía. Repito, seres vivos que respiran y emiten metano, lo que hace que la temperatura suba más y más. La locura es que el metano se une con otras moléculas de hidrocarburos para formar moléculas más complejas. El fuerte efecto invernadero se derrumbó en el momento preciso. Por supuesto, no me refiero a un día ni a una generación, sino a unos cientos de miles de años, quizá 2 o 3 millones de años, en el que el metano combinado con otros hidrocarburos se fusionó con el polvo. De esta manera se creó un velo vaporoso amarillo, verdoso, grisáceo, alrededor de la Tierra. Este velo vaporoso trajo consigo el que bajara la temperatura, y al hacer más frío, las bacterias productoras de metano disminuyeron su emisión hasta que finalmente murieron en masa. Y es ahora cuando aparecen las células que desarrollan la fotosíntesis. Mediante este proceso apareció por primera vez oxígeno. Pero este oxígeno no se liberó a la atmósfera, sino que formó óxidos con las rocas de la superficie. Kilómetros de minerales de hierro, de óxidos férricos. Todo el oxígeno estaba en el agua, ya que esto ocurre mucho antes de que aparecieran los seres vivos complejos, 2000 millones de años después. Tengo que decirles que si comprimiéramos la historia de la Tierra 4.500 millones de años hasta un año, la vida tal cual la conocemos ahora, hierba, flores, etc., no surgió hasta el 15 de noviembre. Antes no había absolutamente nada. Todo lo que les cuento es en un periodo en el que no había nada, salvo quizá algo de viscosidad en el agua. Siguiendo con lo anterior, en esta época, 2.500 millones de años después de la formación de la Tierra, apareció el oxígeno, que sirvió para formar los óxidos en la corteza. Más tarde, cuando por decirlo de alguna manera el hierro ya estaba suficientemente oxidado, el oxígeno se liberó a la atmósfera. Y durante 750 millones de años, el oxígeno liberado formó algo que, por ejemplo, para mí, me hace muy agradable la estancia aquí a 2000 metros de altura. La llamada capa de ozono. Esta capa de ozono impide que la dañina radiación ultravioleta llegue al suelo en cantidades apreciables. De esta forma, los seres vivos han creado sus propias condiciones propicias para la vida. Durante 750 millones de años se crea esta nueva atmósfera, en la cual los seres vivos la proveen sistemáticamente con cada vez más oxígeno. En este periodo el clima ya empieza a ser más variable, aunque el 90% de la historia de la Tierra son periodos cálidos.